Que tenemos que hacer. ¿Podemos? Entonces, los temas que vamos a avanzar hoy día son enfermedades emergentes. ¿Ya? ¿Y qué quiero decir con enfermedades emergentes? Son enfermedades que se han controlado a través de lo que es las inmunizaciones que se realizan a través de las vacunas, pero estas enfermedades, cuando no se realiza una buena cobertura, ¿qué quiero decir? Cuando no se vacuna a todos los niños, nuevamente van a volver a aparecer. Por eso se dice enfermedades emergentes, que cada 10 años aproximadamente, o cada 8 a 10 años, nuevamente aparecen estas enfermedades, como ha aparecido nuevamente la difteria. En 2023, en Nigeria, ha vuelto a aparecer la difteria. ¿Por qué? Porque la inmunización, la protección a través de las vacunas, se ha dejado a un lado en ese país. ¿Ya? ¿Por qué? Por el COVID, ¿no? En el COVID no salían los niños, no se vacunaban bien, y nuevamente ha aparecido lo que es la difteria. ¿Y qué es la difteria, chicos? ¿Qué? Es una enfermedad infecciosa, inflamatoria, contagiosa, que es producido generalmente por el Corynebacterium diphtheriae. A este Corynebacterium diphtheriae también se lo denomina como bacilo de Krebs-Loeffler, ¿ya? Por el que lo ha descubierto. ¿Qué más? Esta enfermedad se caracteriza ¿por qué? Porque esta enfermedad produce una pseudomembrana, ¿ya? Una pseudomembrana en la nariz, en la faringe, en el esófago y en todo el tracto hasta llegar a lo que es el tracto respiratorio inferior, ¿ya? A los bronquios. ¿Qué más? Esta enfermedad se caracteriza porque esta bacteria, que es el Corynebacterium diphtheriae, produce una toxina. Esa toxina es una exotoxina de tipo A y de tipo B. ¿Qué va a producir esta exotoxina? Va a producir la reacción inflamatoria y hasta la necrosis de las células que se encuentran en las vías respiratorias superiores. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que esta enfermedad, que el Corynebacterium diphtheriae, va a afectar principalmente a las vías respiratorias superiores. ¿Ya? ¿Qué más? Hablando de su etiología, vamos a decir que estas bacterias son bacilo, ¿no? Específicamente son cocobacilos gram positivos. ¿Por qué decimos gram positivos? Porque cuando se utiliza lo que es la tinción de gram, ¿esta se tiñe de qué color? ¿Cuándo dicen gram positivos? ¿Qué? Rojo, ¿ya? Una tinción rojo, rosado, lo que ustedes quieran, rojo. Por eso se dice gram positivos. ¿Y por qué son gram positivos? ¿Por qué se tienen gram positivos? Porque tienen una pared celular más grande, más amplia, ¿no? ¿Ya? Que los gram negativos, que no tienen esa pared. ¿Por qué se ha formado esa pared? ¿Qué? Por los peptidoglucanos. ¿Ya? Ahora, si estaría formado por los fosfolípidos, eso sería un gram negativo. ¿Ya? ¿Qué más? Es una catalasa positivo, es aerobio, no es estricto, puede vivir en zonas anaeróbicas, ¿ya? Es no móvil, es no encapsulado, y como vemos en la imagen de la cámara de Petri, o de la cajita de Petri, vemos como palillos de tambor, ¿no? O letras chinas, ¿ya? Y tenemos 4 biotipos que van a afectar a lo que es el humano: el biotipo gravis, el mitis, el belfatin y el intermedius. Los 4 tipos pertenecen ¿a qué? A las cepas toxigénicas, ¿ya? Pero también tenemos otros tipos, ya que no son toxigénicas, ¿como cuáles? ¿Conocen algún Corynebacterium? El Corynebacterium pseudotuberculosis, ¿ya? ¿Y qué les voy a ir indicando más posteriormente? Ahora, esta bacteria tiene en su membrana celular factores de virulencia. Tienen que aprenderse eso, chicos. El antígeno K, la neuromidasa, el ácido colineglicólico y la toxina difteria, la exotoxina tipo A y la exotoxina tipo B. ¿Qué hace el antígeno K? El antígeno K les recubre como una cápsula
¿ya? Por eso le dice es una microcápsula que evita que los fagocitos, ¿no? que evita los neutrófilos le hagan lo que es la muerte celular o la fagocitosis. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que este le protege, evita que el sistema nervioso, que el sistema inmunitario actúe sobre la bacteria. ¿Ya? Por eso se utiliza ese sistema, el antígeno K. Ahora, la neuromirasa degrada el ácido salicílico. ¿Y qué hace con esto? Invade a la célula, ingresa dentro de la célula. ¿Ya? Ahora, el ácido corinemicólico, este ácido corinemicólico actúa en qué? Le coloca un medio ambiente regulado en el pH. ¿Por qué? Porque cuando ingresa la bacteria al organismo, la bacteria se encuentra con un pH muy elevado. Cuando ingresa al organismo, esta porción, que es el ácido corinemicólico, regula el pH para que la bacteria no muera, ¿ya? Y las toxinas difteria, esos son los importantes, los que producen la necrosis, son el A y el B. ¿Qué van a hacer estos? Llegan a la célula y en la célula producen un daño inflamatorio, una necrosis, ¿no? Y producen una pseudomembrana en la faringe específicamente, ¿ya? Ahora, esta enfermedad ya fue conocido, ¿no? Ya es conocido hace más de 500 años. Hipócrates lo describe como, en su primer libro de lo que es la epidemiología, lo describe como un paciente en el cual estaba una mujer específicamente, donde tenía un dolor de garganta en principio, que evoluciona rápidamente a lo que es fiebre, escalofríos. Posteriormente la paciente no podía tragar, no podía deglutir, y posteriormente se hace una broncoconstricción por las pseudomembranas y no puede respirar la paciente, muere por asfixia mecánica. Ese es el tipo de muerte que le produce la difteria. Posteriormente areteo de Capodia, ese determina que cuando se propaga lo que es el tórax y la tráquea, produce una muerte por sufocación en un día. O sea, la evolución es tórpida en este caso. ¿Ya? También ha descrito lo que es el talud, ¿no? Si hablando de lo que son los judíos, describe como ascara. ¿Qué es ascara? Una muerte por asfixia. ¿Ya? Entonces, si determinan cómo era la muerte, creían que alguna persona, alguna muerte, algún esqueleto, les asfixiaba a las personas, ¿ya? Mientras estaban durmiendo, el paciente empezaba a fallecer por la asfixia, no podía respirar, se broncocontraía, las membranas evitaban que ingrese el oxígeno al pulmón y moría el paciente. Por eso es la imagen, ¿no? Es una imagen bien característica de la difteria. ¿Ya? Ahora, ¿quién lo descubre a la difteria? Es Teodoro Albrecht. El Teodoro Albrecht determina lo que es, aísla, ¿no?, a la difteria en 1883, y en 1990, gracias a lo que es Emil Bohm, se describe lo que es la inmunización por lo que es el tétano y la difteria, ¿ya? Al descubrir lo que son los toxoides. ¿Qué más? Aparte de esta fecha, en 1921 ya se crea lo que es la vacuna contra lo que es la difteria, ¿ya? Y se empieza a inmunizar paulatinamente. Epidemiológicamente se dice que esta, como ya hemos dicho, en qué año se estaba produciendo la que es la difteria, 1921, se crea, la Organización Mundial dice que se debe inmunizar a todo el mundo, ¿ya? Porque era una patología bien frecuente en los pacientes menores de 5 años específicamente. Entonces comienza con la inmunización generalizada. En 1930 a 1940 se evita, ya no existe lo que es la difteria, ¿ya? Se desaparece gracias a la inmunización. Pero posteriormente, ¿no?, esta inmunización, como habíamos dicho, muchas veces la gente ya deja de inmunizarse actualmente, deja de que a sus hijos se los vacunen. Es más, muchas de las personas que actualmente se han creado asociaciones antivacunas, ¿no? Estas asociaciones antivacunas hacen que esta difteria que se estaba controlando nuevamente se emerja. ¿Por qué? Porque la difteria se transmite de persona a persona. ¿Quién es el reservorio universal? Somos nosotros.
¿ya? Claro, obviamente que algunos cursan con una leve clínica, ¿no? Solo tienen un resfrío, una tos, nada más. Y ese paciente le va a contagiar a sus hijos. Por eso es que la difteria nunca se va a perder. Sí se controla a través de lo que son las vacunas, pero no se va a erradicar nunca. ¿Ya? Entonces, el 2022 en Nigeria aparece un nuevo brote. ¿Ya? ¿Debido a qué? Debido a los antivacunas que se encontraban en ese país. Hasta el 24 de septiembre del 2023 se han registrado 11.587 pacientes con casos sospechosos y cerca de 7.202 casos se han confirmado. ¿Ya? De esto, según la OMS, se ha registrado la letalidad de un 6.3%. ¿Qué quiero decir? Casi 453 personas han fallecido por la difteria. ¿Ya? Entonces, escalonadamente se ha visto que el 2022 aparece la difteria y el pico máximo ha sido en la semana del 23 del 2023, ¿ya? Con mayor número de casos provistos en lo que es Nigeria. Pero ¿qué pasa en Bolivia? En Bolivia hace 10 años ya no se ha visto la difteria. ¿Eso es por qué? Porque tenemos un buen escudo epidemiológico, ¿ya? ¿Por qué? Porque hacemos campañas de vacunación. ¿Por qué? Porque nuestros niños se inmunizan conscientemente, ¿ya? Hasta la fecha. Yo creo que si seguimos así, no vamos a volver a ver la difteria. Pero debido a lo que es la pandemia, muchas veces están emergiendo estas patologías, como el sarampión en Tarija, hace 2 semanas, 3 semanas aproximadamente, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es concientizar a las madres, ¿ya? Porque actualmente vienen niños que no se han vacunado, es más, que ni siquiera tienen ni la primera vacuna, ¿ya? En el periodo de la pandemia, cuando les han encerrado todos los niños. Entonces lo que tenemos que hacer sigue nuevamente comenzar a vacunar a los pacientes. Nuevamente decirle a la mamita que tiene que ir a su centro de salud para que reciba todas las vacunas, ¿ya? Entonces, la última vez que se ha visto ha sido el 2010 y ha sido en el Alto, ¿ya? A un paciente de la difteria. Posteriormente no hay difteria en Bolivia, o no se ha encontrado hasta actualmente. ¿Y cómo es el medio de transmisión? Como ya hemos dicho, el único reservorio son ustedes, son las personas, ¿ya? No es el animal, no hay reservorios en animales. ¿Y cómo se produce la infección? La infección se produce generalmente en periodos de invierno, de otoño, en periodos fríos. ¿Qué más? Los portadores generalmente son asintomáticos, ¿no? Como ya les había mencionado, y la transmisión de la difteria se tiene que evidenciar en áreas endémicas que generalmente se presentan en un 5% de personas sanas. ¿Cómo se transmite ahora? ¿Cómo ingresa al organismo? ¿Cómo creen que ingresa? La principal forma de transmisión es la vía aérea. Ustedes a través del estornudo, a través de hablar, a través de toser, sueltan gotitas. Y esas gotitas llegan a la otra persona y llegan a infectar a la otra persona. ¿Ya? Muchos de ustedes pueden estar infectados con la difteria, pero que nunca van a manifestarse. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando ustedes le transmitan a un niño que no ha estado vacunado, que no lo han vacunado, y el niño nuevamente haga la patología, ¿ya? Pero no es la única forma de infectarse, ¿ya? Es a través de lo que es la piel también, a través de los vómitos, a través de los mosquitos, ¿no? El mosquito te pica y le pica al paciente y le va a infectar también al paciente, ¿ya? Entonces, la difteria se transmite de persona a persona principalmente por la inhalación o el contacto de las mucosas con gotitas aerolizadas procedentes de la saliva o de las secreciones respiratorias de personas infectadas o de portadores asintomáticos. De esa forma se transmite lo que es la difteria. Ahora, como hemos dicho, la difteria ingresa al organismo por dos mecanismos, la vía aérea y la vía cutánea. ¿Ya? Entonces vamos a tener cuadros clínicos de vía aérea y un cuadro clínico de vía cutánea. Ahora, el cuadro clínico de la difteria respiratoria comienza de forma brusca con una faringitis exudativa, odinofagia, febrícula y malestar general. Y ya lo vamos a estar mencionando cómo se produce eso.
Y la vía aérea de la difteria cutánea va a iniciar con una pápula en la piel y luego progresa a una úlcera cubierta de una membrana grisácea. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones principales? Son el daño cardíaco, ¿no? Que va a producir una carditis y un daño a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Y en raras ocasiones los daños renales, insuficiencias renales. Entonces, si hablamos de la difteria respiratoria, que el principal agente toxigénico es la difteria por el Corynebacterium diphtheriae, pero como hemos dicho, hay cepas que también pueden producir la difteria, pero que no son tan tóxicas, que es el Corynebacterium ulcerae, ¿no? El Corynebacterium hemolítico y el Corynebacterium pseudotuberculosis, ¿ya? Que estos sí te van a producir un cuadro clínico, pero no un cuadro clínico tan tóxico como te produce el Corynebacterium diphtheriae. Ahora, ¿cómo te produce el Corynebacterium diphtheriae? El Corynebacterium diphtheriae, cuando ingresa al organismo, te va a producir dolor, malestar general, una linfoadenopatía cervical y febrícula. ¿Ya? Eso es el hallazgo principal. Cuando va a ir evolucionando el paciente, la extensión de la membrana o de la pseudomembrana va a llegar desde la nariz hasta el arco traqueobronquial. ¿Ya? Llega, por eso es muy patológico esto. Entonces, cuando llega a estos lugares, vamos a ver posteriormente. Ya. Entonces, los 2/3 donde más aparece lo que es la pseudomembrana o la membrana es las amígdalas y la faringe, como vemos aquí. Esto es una difteria, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una pseudomembrana de color blanco grisáceo. ¿Por qué es color blanco grisáceo? Porque ya se está destruyendo las células y hay una muerte celular. ¿Qué más? Ustedes cuando vean este tipo de membrana, nunca he visto, pero si ven este tipo de membrana, para hacer un cuadro clínico diferencial, ustedes tienen que mover la membrana, ¿ya? Un poquito rasparle la membrana. ¿Por qué? Porque si es una pseudomembrana, te va a producir, gracias al raspado, que vas a realizar un leve sangrado, pero no va a desaparecer la membrana, no se quita la membrana, permanece ahí. Por eso ese es el cuadro clínico diferencial. ¿Qué más? Ahora, si vemos desde arriba hasta abajo, la sintomatología va a haber desde la difteria nasal, que va a ser descargas nasales. Estas descargas nasales son mucopurulentes. ¿Qué quiero decir? Son con moco y pus, ¿ya? Ahora, pueden ser también con sangre, ¿no? Puede producirse con estrías de sangre y pueden ser irritantes en las fosas nasales y en los labios superiores, ¿ya? Posteriormente, si llegamos hasta la laringe, lo que se va a caracterizar es una ronquera y tos, ¿ya? Y si llegamos al árbol traqueobronquial, nos va a llevar a una insuficiencia respiratoria. Ahora, hay una difteria maligna. ¿Y en quiénes se presentan esta difteria maligna? En aquellos pacientes que no hemos hecho el tratamiento. Ya hemos visto la membrana a partir del tercer día y no hemos hecho el tratamiento, ¿ya? En los primeros 7 días, cuando se da el tratamiento con antibióticos, que son la penicilina y la eritromicina, ¿no? Se puede evitar toda esta toxemia. Pero si no se realiza el tratamiento de forma adecuada, entonces lo que vamos a tener es una difteria maligna. Y esta difteria maligna se caracteriza ¿por qué? Porque esta membrana de la faringe, ¿no? Llega hasta lo que son los pulmones, hasta lo que son las tráqueas, hasta el árbol bronquial, ¿ya? Toda esa zona va a estar con esta pseudomembrana. ¿Qué va a producir esta pseudomembrana? Va a producir ¿qué? Una edematización a nivel de ¿qué? A nivel de las amígdalas, de la úvula, de los ganglios cervicales y de la sección submandibular. ¿Qué te va a producir esto? Una característica de cuello en toro. ¿Se ven ahí? Toda la región anterior se ha edematizado del paciente, ¿ya? Aparte de que se ha edematizado, está totalmente inflamado. Y si ven en la imagen, todo el Corynebacterium ha llegado hasta lo que es el árbol traqueobronquial, ¿ya? ¿Y esto qué te va a producir? Por ejemplo, si nosotros tenemos una faringitis membranosa, se extiende y se produce la inflamación de las amígdalas, de la úvula,
de los ganglios linfáticos. Esto nos va a dar un cuello en toro. Lo que nos va a dar es un estridor respiratorio. Este estridor respiratorio va a conllevar a una insuficiencia respiratoria y a una muerte por asfixia, como ya les he dicho. La membrana hace que este se obstruya y se produzca una muerte por asfixia. Es como si alguien le estuviera apretando ya al paciente. Aparte de lo que se produce todo el linfadema cervical, ¿no? Se va a producir exudados, todas esas cosas, y va a bloquear lo que es la parte respiratoria superior. Por eso es que se caracteriza. Es un proceso inflamatorio, es una infección de transmisión y es de la vía respiratoria superior. ¿Ya? ¿Qué más? La otra forma de presentación es la difteria cutánea. ¿Ya? Y la difteria cutánea se caracteriza ¿por qué? Porque esta difteria va a ingresar a la piel y en la piel va a producir una pápula en principio, una vesícula y una úlcera posteriormente. ¿Y por qué se caracteriza? ¿Por qué? Porque esta úlcera no va a poder sanarse de manera rápida y va a ser crónico, ¿ya? Y se caracteriza también porque, si vemos aquí, es como un sacabocado, ¿no? Es como si lo hubieran hecho con alguna palita o algo y lo hubieran sacado en forma redondita, ¿ya? Y se caracteriza también porque no va a poder cicatrizar y va a tener una membrana grisácea, ¿ya? ¿Qué más? Como dice ahí. Vamos a ver. Ahora sí. Más frecuente producido por la Heparinobacterium cerealis, ¿no? Produce una lesión que no cicatriza, es una lesión crónica, ¿ya? Que va a producir una úlcera en sacabocados, superficie con membrana grisácea sucia, frecuentemente un trauma local que produce este tipo de infecciones cutáneas. ¿Qué más? Ahora, si esta toxina, como ya hemos dicho, llega al corazón, llega al sistema nervioso y llega al sistema renal, lo que te va a producir son manifestaciones sistémicas. En el corazón, por ejemplo, si llega la toxina, lo que te va a producir es una miocarditis, ¿ya? ¿Y qué te va a producir esta miocarditis? Un cambio en las ondas ST y en la onda T, una prolongación en el intervalo QT y un bloqueo primario de lo que es el corazón, y el paciente va a fallecer por paro cardíaco. Entonces, lo que hace todo esto, disminución de lo que son los ruidos cardíacos, ritmo en galope, ¿no? En el 10 al 25%, y un bloqueo cardíaco complejo y las arritmias posteriormente, y te va a producir un paro cardíaco. Es la principal causa, ya, es la principal complicación cardíaca que nos va a llevar a la muerte del paciente, aparte de la obstrucción, la otra complicación. Ahora, cuando llega al sistema nervioso central, ¿no? Ocurre al promediar un 5% y puede desarrollarse hasta un 75% en las formas graves de la difteria. ¿Ya? ¿Qué va a producirte este? Va a producir parálisis del paladar blando y de la pared faríngea, va a producirte neuropatías craneales, parálisis de lo que es los nervios faciales, una neuritis periférica y una parálisis total. ¿Qué quiero decir con esto? Si vemos aquí, te va a producir una polineuropatía. ¿Qué quiero decir? Una polineuropatía ascendente que va a comenzar desde las manos, desde los pies en forma de bota y va a llegar hasta lo que es el sistema respiratorio superior. Entonces el paciente deja de respirar, ¿ya? Eso es la neuropatía que te produce. Algunas otras complicaciones que vamos a encontrar, como las neumonías, insuficiencia renal, encefalitis, infarto cerebral, embolia pulmonar y endocarditis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo diagnosticarían ustedes? ¿Qué? Biopsia. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? Cultivo. ¿Qué más? En principio la historia clínica, chicos, ¿no? En un lugar donde no se vacuna, un lugar donde no ha llegado a la inmunización,
tenemos que pensar, descartar si tenemos un paciente con membrana todavía, este tipo de patología. Es lo primero que tienen que descartar, ¿ya? Por eso, en personas no vacunadas, personas con vacunas incompletas, exposición a personas infectadas, viajes aéreos endémicas, como por ejemplo Nigeria, si ustedes se van por esos lados, tuvieran que pensar en este tipo de patologías, heridas y lesiones que no sanan, ¿no?, con ningún tipo de antibiótico, y en hacinamientos y pobreza del paciente. Ahora, el diagnóstico clínico, ustedes le van a pedir todo lo que es hemograma, PCR, urea, pero lo que vamos a ir a ver es la trombocitopenia y lo que es la leucocitosis. Por encima de 25.000 milímetros de mercurio, vamos a tomar en cuenta que esta patología tiene un mal pronóstico, ¿ya? Ahora, las otras formas son un cultivo, ¿qué más? Un PCR, ¿ya? El cultivo se hace en agar sangre o en el otro agar cristales, ¿ya? Lo que nos va a producir es eso, los palillos de tambor o letras chinas. ¿Qué más? Y el PCR vamos a ir a detectar lo que es el gen TOX. ¿Con qué ustedes harían un diagnóstico clínico diferencial? ¿Qué patologías? Obviamente con patologías respiratorias altas, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Qué? Una faringitis estreptocócica. ¿Cómo diferenciarías de una faringitis estreptocócica? ¿Cómo te da? Sería más exudativo la faringitis estreptocócica. Ya, no pues, con la membrana. Sin membrana. ¿Qué? Puede ser una candidiasis. ¿Y cómo diagnosticas una candidiasis? En los pacientes inmunodeprimidos, la candidiasis te produce membranas, en la lengua específicamente. Es como una membrana. Pero ¿cómo le diagnosticarías? ¿Cómo dirías este no, este sí? La membrana sairía. Hay como sacar esa membrana de la planta. Exacto. En la cándida no sangra. Los raspas, literal, no sangra, porque yo vi un paciente inmunodeprimido y lo vas raspando y sale la cándida. No sangra, ¿ya? Pero en este caso, ustedes cuando le raspan, va a ir a sangrar. ¿Ya? ¿Qué más? En la faringitis estreptocócica, ¿cuál es la diferencia entre esta patología? ¿Cómo diferenciarías? La forma de aparición es más brusca, la temperatura es más alta en la faringitis estreptocócica, hasta 39 grados puede llegar, ¿ya? ¿Qué más? El color del exudado no es tan grisáceo como de la pseudomembrana que produce lo que es el otro. ¿Qué más? En la mononucleosis infecciosa, aquí tengo un cuadrito, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver la difteria, es gradual, un comienzo gradual, paulatino, no es tan brusco. Obviamente cuando ya va a estar toda la pseudomembrana hasta la bronquial, ya supuestamente no dura mucho tiempo el paciente, a las 24 horas ya se produce la asfixia. El estreptococo es rápido, ¿no? De un día para otro. Hoy día estaba bien el niño, mañana ya va a ser con alta fiebre. 39 grados, va a estar con malestar general, dolor a nivel de lo que es la gargantita, ¿no? En la mononucleosis infecciosa es de forma gradual y en la angina de Vincent es rápido. El dolor en la difteria no hay mucho dolor, ¿eh? En cambio en el estreptococo sí va a producirte un dolor. En la mononucleosis no te produce un dolor y en la angina de Vincent un leve dolor. En la fiebre no te produce mucho dolor, es una febrícula lo que te va a producir lo que es la difteria. En cambio en el estreptococo sí te va a producir fiebre, 39 grados. ¿Ya? Y antes no se veía tanto ya estreptococo, pero actualmente sí ya se está viendo nuevamente porque son enfermedades emergentes. Entonces ustedes, viene el paciente, más de 39 grados, tiene una amígdala pultácea, no es tanto como una amígdala con membrana,
¿ya? Entonces ustedes tienen que diagnosticar de esa forma. El agrandamiento amigdalar, edema en la úvula, ustedes ven y va a estar bien rojito, bien agrandado, las amígdalas, la úvula muy marcado, ¿no? Entonces eso, chicos, el diagnóstico se hace por cultivo PCR. En el estreptococo no creo que puedan hacer un cultivo, solo se hace un diagnóstico por clínica, ¿ya? Y el tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento al paciente? El tratamiento del paciente se tiene que comenzar de manera inmediata, con antibióticos, ¿ya? Y una toxina de la difteria. Se debe aislar al paciente y se debe hacer 2 cultivos consecutivos, tomando por lo menos cada 24 horas con una diferencia, cuando sea negativo. El antibiótico, ¿por qué le damos el antibiótico? Porque matamos al organismo, matamos a la bacteria, evitamos que se formen más toxinas y retardamos la propagación de la infección local que se transmite a todo el organismo. ¿Qué vamos a hacer? Uno, le damos la vacuna antitóxica de la difteria. ¿Cuánto le vamos a dar? 10.000 a 100.000 unidades internacionales, ¿no? Le podemos dar de manera inmediata esta, y luego si sigue la clínica, a las 24 horas nuevamente le podemos dar la misma dosis. Ahora, ¿qué? Y esta toxina hay, ¿no? Se utiliza. Bolivia tiene también esta toxina. Inclusive cuando se ha presentado el año 2000, ¿no? Si no me equivoco, de Bolivia llevaron a Colombia, ¿ya? La antitoxina. Entonces podemos utilizar también la penicilina. Es más, antes de los 7 días se debe utilizar la penicilina cristalina, ¿ya? 600.000 unidades internacionales en un niño, en menores de 8 años, en mayores de 8 años 1.200.000 unidades internacionales, o si quieren por el kilo peso, menos de 20 kilos a un paciente, 600.000 unidades internacionales, más de 20 kilos, 1.200.000 unidades internacionales. La eritromicina hasta 50 miligramos kilo peso día, dividida en 4 tomas cada 6 horas, de 7 a 10 días, ¿ya? Después podemos utilizar otros medicamentos como la amoxicilina, la rifampicina, la clindamicina o la gentamicina. ¿Qué más vamos a hacer con el paciente? Obviamente le tenemos que aislar al paciente, vamos a hospitalizarlo, vamos a tener un monitoreo electrocardiográfico. En caso de miocarditis se debe decir al paciente que tenga un reposo de 4 a 6 semanas. También se puede administrar lo que es los corticoides de 1 a 2 miligramos kilo peso día durante 2 semanas. Lo importante es la hidratación y los antipiréticos, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hacemos la vacunación, ¿qué tipo de vacuna utilizamos? ¿Qué? ¿Cómo atenuados? ¿Pero qué parte de lo que es la bacteria utilizas? ¿Qué contiene la vacuna? Ah, están llevando, ¿no ven? Inmunización PAI. Programas. ¿Qué tiene la vacuna? El toxoide de la difteria. El toxoide, chicos. Entonces la vacuna se coloca a los 2 meses, 4 meses, 6 meses. Es una pentavalente que está formado por la difteria, después tétanos, hepatitis B, hemofilia influenzae tipo B, ¿no? La primera dosis no te cubre casi nada, ¿ya? 70 a 80%. La segunda es de refuerzo a los 18 meses, necesariamente. La tercera es de refuerzo a los 4 años. Y posteriormente en el adulto y en las personas mayores. Se dice que, obviamente se dice que cada 10 años se tiene que colocar una vacuna. Actualmente eso es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Después de que tienes primeras 3 dosis, a los 2, 4, 6 meses, la dosis de refuerzo a los 18 meses, la primera dosis de refuerzo, la segunda dosis de refuerzo a los 4 años, tienes que hacerte colocar posteriormente a los 10 años. ¿Qué quiero decir? A los 14 años. Posteriormente a los 24 años, ¿ya? Y así cada año. Porque
la creación de la inmunidad solo dura 10 años por la difteria. ¿Ya? Entonces, para que se recuerden un poquito, la vía es intramuscular. ¿Y en qué músculo le colocan? Lateral ocluso. ¿Qué? Lateral ocluso. Músculo vasto externo. ¿Ya? En los niños, en las primeras 3 dosis, las dosis de refuerzo en el músculo deltoides del brazo. ¿Ya? Ahí. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Efectos locales, dolor, ¿no? El tejido se endura, enrojecimiento, calor localizado. Nada más, a las 24 a 48 horas. Efectos sistémicos, fiebre, llanto, inapetencia, somnolencia, irritación, malestar general, SAIS y urticarias en el paciente. Cuando presenta SAIS y urticarias hay que hacer la denuncia, obviamente, al CEDES y al ministerio, ¿no? Y se trata como cualquier SAIS. Entonces, esto es lo que manejamos en Bolivia, la composición de la hexamina, que es de 0.5 ml, el tozoide entérico. Es lo que colocamos. Así, ¿ya? A partir más o menos la cantidad que tiene la vacuna es de 20 unidades internacionales. ¿Ya? ¿Qué más? Precauciones. ¿Cómo deben manejar la vacuna? Eso ya saben ustedes, ¿no? La cadena de frío. ¿Cómo se maneja la cadena de frío? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo manejan la cadena de la vacuna? Todas las vacunas tienen que estar entre más 4 este está mal, más 4 y más 8. ¿Ya? Eso es la temperatura que tienen que manejar. Ya pueden manejar con perritos, que se llama eso, paquetitos de congelación. Puede estar en el refrigerador o en cualquier otro lado, pero en esa temperatura ambiente. Contraindicaciones, no está contraindicado a ninguna persona, a no ser que tenga el niño un historial de que haya padecido por la pertusis. ¿Qué? Ahí es la del ojo. ¿Tenía examen? ¿Quién es el que canta? Nada más, chicos. No, vamos a pelear con peluche. Lo vamos a hacer rapidito ya. Ya, no sé por qué se está haciendo.
Bueno, hablando de lo que es la coqueluche, es igual a otra enfermedad emergente, constante, que es más, con la vacuna no se ha logrado controlar en ningún lado. Es más, se sigue presentando lo que es la coqueluche en pacientes menores, específicamente en pacientes menores de 6 meses, ¿no? ¿Y qué es? La coqueluche es una enfermedad infectocontagiosa que afecta las vías respiratorias altas, superiores, que se da generalmente en pacientes menores de 2 años, específicamente en pacientes menores de 6 meses, ¿ya? Es grave porque la tasa de mortalidad y morbilidad no ha desaparecido y no ha disminuido a nivel de Latinoamérica y peor en Bolivia, ¿ya? Si hablamos un poco de lo que es la historia, en 1578 en París se tiene lo que es la primera epidemia, ¿ya? Y gracias a Juliet de Valiot determina que esta enfermedad es una tos quintosa. ¿Qué quiero decir de una tos quintosa? Que el paciente respira y tose aproximadamente 5 veces. ¿Nunca has tosido? ¿Nunca has tosido así? Ya. Entonces, tose aproximadamente 5 veces después de la inhalación, ¿ya? Por eso le dicen una tos quintosa. O también en 1867 determinada como una tos pertusis, tos violenta. ¿Por qué es una tos violenta? Porque cuando el niño empieza a toser se queda cianótico y hasta algunas veces empieza a convulsionar el paciente, ¿ya? Por eso es que se le denomina tos convulsiva también. Entonces, de acuerdo a lo que son los sinónimos, en todos los países se han empezado a denominar coqueluche, que es la más aceptada por la Organización Mundial de la Salud, tosferina. ¿Por qué? Porque de la tos era como una tos de fiera, aparentemente, ¿ya? ¿Qué más? Tos pertussis, ¿no? Per intensa tusis tos. ¿Qué más? Quinta tusis, ¿no? O quinta del gallo. Cuando le voy a escuchar un sonido y con eso van a determinar cómo era la tos, ¿ya? ¿Qué más? Tos convulsiva, obviamente tos convulsiva, porque el paciente cuando empezaba a toser constantemente llegaba a un nivel en el que ya no podía respirar, entonces el paciente empezaba a convulsionar por la falta de oxígeno, ¿ya? ¿Qué más? Tos de los 100 días, porque aproximadamente esta enfermedad dura entre 30 días a 100 días. Y el niño va a seguir tosiendo, va a seguir tosiendo. Muchas veces la mamá por eso viene a la consulta. El niño tose. Mi hijito hace 3 meses estaba tosiendo. ¿Qué ha pasado? No lo ha vacunado la mamá, no le ha dado un buen antibiótico y el niño sigue tosiendo. Por eso es tos de los 100 días. ¿Ya? ¿Qué más? Microbiológicamente hablando, vamos a hablar de lo que es una especie de la bordetela. Es un microorganismo que mide aproximadamente 0.2 a 1 milímetro, ¿no? Es un cocobacilo gran negativo, aerobio obligatorio, crece muy lento en los cultivos, por eso es que no es tan efectivo lo que es hacerle un cultivo a este paciente. ¿Por qué? Porque crece entre 2 a 3 días, ¿ya? ¿Qué más? Este pertenece a lo que es la bordetela pertussis, pero también tenemos otras especies, que es una bordetela bronchisesta, ¿no? Que es un patógeno generalmente que va a invadir a lo que es el animal, la bordetela colmesi, ¿ya? Y la Hinsi, que se produce generalmente en pacientes que tienen fibrosis quística. Y este tipo de bordetelas generalmente causan una afección grave en el paciente, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es la patogenia, vamos a decir que con la bordetela pertussis, una vez inhalada en el organismo, va a producir 4 pasos específicamente: lo que es la adherencia, la evasión de las defensas del huésped, el daño local de los tejidos y las manifestaciones sistémicas. ¿Cómo produce esto? A través de tres aspectos muy importantes. El apego y la adherencia se produce a través de 8 factores. ¿Cuáles son esos factores? La pertactina, la fibría y lo que es el factor FHA, ¿no? El factor filamentoso de la hemaglutinización, el factor de la adenosina filamentosa hemaglutinina, ¿ya? Estos tres hacen que se haga o que se apegue a lo que es la célula,
¿Entienden? Ahora, una vez que se ha pegado a la célula, lo que va a producir es una invasión a la célula. Y la invasión se produce por dos factores principales, que son la toxina adenilato ciclasa, la ACTC, y la toxina pertussis. Los dos, la toxina adenosilato ciclasa y la toxina pertussis. ¿Qué va a hacer estos dos? Van a hacer que modulen lo que es la respuesta inmunitaria, y al producir una respuesta inmunitaria van a hacer que supriman la respuesta de lo que son las células, específicamente de los monocitos y las células dendríticas. ¿Qué van a hacer más estas células? Van a hacer un bloqueo de los receptores alfa 2 adrenérgico y los receptores dopaminérgicos, ¿no? Responsables de la parte de la resistencia de las catecolaminas observadas en los casos graves. Ahora, una vez que ha ingresado al organismo, va a producir un daño local en los tejidos. ¿Por qué se va a producir esto? Por la toxina dermonecrótica y por la toxina TST. ¿Qué es la toxina TST? La citotoxina traqueal, ¿ya? Y lo que va a producir una lesión a nivel de lo que son los tejidos celulares. Y posteriormente vamos a tener las manifestaciones sistémicas. ¿Por qué se va a dar las manifestaciones sistémicas? Por la toxina pertussis. ¿Qué más? ¿Cómo se transmite esta bacteria? ¿A través de qué? De las personas que están enfermas, de las gotitas que van a expeler al toser, al hablar y al hacer cualquier tipo de actividad del paciente. ¿Ya? Entonces, tenemos 3 periodos de la infección: el periodo catarral, el periodo paroxístico y el periodo de convalescencia. ¿Ya? Ahora, hay un periodo anticipado a todos estos periodos, es el periodo de incubación. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de incubación? Aproximadamente 7 a 10 días, como en un rango determinado entre 5 a 21 días. ¿Qué quiero decir con periodo de incubación? Es el periodo en el que el paciente va a formar parte, ¿qué quiero decir? Con que las células en el paciente se van a ir a infectar a nivel de lo que es el tracto respiratorio superior. Y posteriormente vamos a tener el periodo catarral. En el periodo catarral tenemos 2 presentaciones clínicas, una la presentación clásica y la presentación atípica. ¿Ya? La presentación clásica ocurre generalmente en pacientes menores de 10 años que no están vacunados, ¿no? Y la presentación atípica se da más frecuente en bebés pequeños que sí han sido vacunados. ¿Cuánto tiempo más tenemos? ¿Qué? Ya. Ahora, en el periodo catarral, eso tienen que aprender, es muy importante porque es un periodo que dura aproximadamente 2 semanas, ¿no? En el que se caracteriza porque va a ser como un resfrío. ¿Qué quiero decir como un resfrío? Va a tener congestión nasal, rinorrea, estornudos, tos leve, ¿no? Sin fiebre y malestar general. Esta tos va a ir incrementando, ¿ya? Dura aproximadamente de 1 a 2 semanas, ya lo he dicho, y esta tos va a ir incrementando y vamos a llegar al periodo paroxístico. En el periodo paroxístico se caracteriza porque esta tos, y eso tienen que saber, esta tos es una tos quintosa, es una tos paroxística, es una tos nocturna, generalmente en la noche, ¿ya? ¿Qué más? Es una tos que se produce al final de la expiración, un estridor, con un canto de gallo, ¿ya? ¿Qué más es esta tos? Se produce generalmente después de lo que es una expiración. El paciente respira y va a empezar a toser, ¿ya? Una tos que no le deja de volver a respirar aproximadamente 5 veces, por eso es tos quintosa, ¿ya? Y posterior de esta tos quintosa va a haber una expiración como un canto de gallo. Ya lo voy a hacer escuchar. No tenemos audio, ¿no? Esto no tiene audio, ¿no? No, tuviera que colocarle, ¿no? Pero en el anterior tuviera que dar directamente.
ver en el este. ¿Escuchan? Es una tos pintosa, ¿no? Empieza a toser, y es característico, porque este niño no va a poder respirar y va a ser una tos cianozante. Empieza a toser, y recién deja de toser y se vuelve azulito el paciente. ¿Ya? ¿Escuchan? Es una tos paroxística. Entonces el paciente muchas veces llega hasta convulsionar posterior a toda esta tos. ¿Han escuchado, no? Sí. Entonces, la principal característica de lo que es la Bordetella pertussis y la coqueluche es la tos. Este tipo de tos. Han escuchado una tos quintosa, una tos productiva, una tos que después empieza a toser 5 veces y empieza a inhalar. Es como un canto de gallo, ¿no? Entonces, por eso se caracteriza lo que es la tos. ¿Qué más? Este periodo es un periodo largo, ¿no? De 2 semanas a 8 semanas. ¿Ya? El niño entonces es bastante tiempo que el niño va a tener este tipo de patología, hasta 100 días aproximadamente, algunos libros dicen. ¿Ya? 3 meses y una semana. No se escucha, ¿no? No debería escucharse. Ya. Y posteriormente a este periodo paroxístico llega el periodo de convalecencia, donde la tos empieza a disminuir de forma progresiva, ya no ocurre una crisis de tos paroxística, ¿no? Y el niño empieza a recuperar, empieza a mejorar. Esto aproximadamente, pero va a tener tos, por eso es que se dice tos de los 100 días. Esta tos va a durar entre 2 semanas a 6 semanas, ¿no? Que va a ir disminuyendo progresivamente hasta desaparecer el paciente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Obviamente si escuchamos este tipo de tos no hay donde perderse cuando ya está en la etapa paroxística. Peor todavía si con esta tos el paciente se vuelve cianótico, ilegal se vuelve cianótico, he visto varias veces, empieza a convulsionar posteriormente a la tos y el interno se asusta cuando le ve el primero. ¿Ya? Entonces, la tos es una tos paroxística, ¿no? Que se produce en aproximadamente 7 días. Tiene unas disminuidas con secreción acuosa, tiene silbidos, apnea, vómitos, ¿no? Hemorragia subconjuntival, cianosis es lo principal que ustedes van a ver, una cianosis posterior a toda esta tos, y episodios de sudoración. ¿Qué más? Vamos a hacer un tipo de diagnóstico a través de lo que son los cultivos, el PCR y el estudio citológico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico a través de los cultivos? Este diagnóstico tiene una sensibilidad del 20 al 80%, es altamente específico porque si la bacteria de lo que es si esta bacteria crece en este cultivo alrededor de los 3 a 4 días, nos va a dar una certeza de que sí, evidentemente es un gol estándar para el diagnóstico del paciente. ¿Ya? ¿Cómo se hace? A través de un hisopado, ¿no? O a través de un aspirado nasofaringeo. No es tan adecuado porque por el tiempo de espera, ¿no? Se espera de 3 a 4 días, aparte de que la bacteria no crece de manera rápida. Ahora, el otro diagnóstico es a través de lo que es el PCR. La sensibilidad es del 61 al 90%, una especificidad más baja del 88 al 98%, ¿no? Los resultados son rápidamente disponibles. ¿Qué más? Es altamente sensible,
sin metodología estándar, sujeto a contaminación, no nos va a servir mucho. También puede ser positivo en Bordetella holmesi y Bordetella bronchiceae. Y posteriormente lo que vamos a sacar es el diagnóstico por estudio y por serología. La serología se pide generalmente a los pacientes cuando ya han tenido un periodo, ya pasado el periodo paroxístico, estamos entrando al periodo de convalescencia, y para saber si este paciente evidentemente ha cursado con lo que es la coqueluche. Definiciones, vamos a tener lo que es caso. ¿Cuándo vamos a decir que es un caso clínico? Cuando vamos a encontrar a una tos paroxística, un grito inspiratorio, vómitos posterior a la tos y una apnea o cianosis del paciente. Criterios de laboratorio comprobados, cuando se aísla lo que es la Bordetella pertussis o un PCR positivo. ¿Ya? El diagnóstico, ya hemos dicho, es a través de lo que es el diagnóstico clínico o diferencial. Vamos a hacer un diagnóstico diferencial de cuerpos extraños en las vías aéreas respiratorias superiores, enfermedades reactivas de lo que son las vías respiratorias superiores, sinusitis o alergias infecciosas, reflujo gastroesofágico, neumonías por respiración. ¿Ya? Que casi se parece a este cuadro clínico, sí, el Mycoplasma pneumoniae. Es una tos también que te dura aproximadamente 7 días, una tos seca, tos que no es tan quintosa, no es tan cianosante, pero sí es una tos paroxística. ¿Ya? Ahora el tratamiento. El tratamiento específicamente es a través de lo que son los antibióticos. ¿Ya? Los antibióticos que vamos a ir a utilizar son la citromicina, la claritromicina y la eritromicina. ¿A quiénes vamos a dar? Obviamente que la claritromicina vamos a dar a menores de 11 meses. Eso es la dosis, 10 miligramos por peso, dosis única cada día por 5 días. La eritromicina no se utiliza en menores de un mes. ¿Por qué? Porque nos va a producir una estenosis hipertrófica del píloro. La claritromicina no se recomienda, no hay estudios que se hayan dado a menores de un mes. Y lo que es el cotrimoxazol, ¿no?, que es el último, está contraindicado en menores de 2 años. No se da cotrimoxazol a pacientes menores de 2 años, por si acaso. ¿Qué? Y en pacientes de 1 a 6 meses, lo mismo, podemos darle cualquier medicamento. La dosis de la citromicina es de 10 miligramos, la dosis de la eritromicina de 40 miligramos, la claritromicina de 15 miligramos y el cotrimoxazol depende, ¿no?, de lo que es el trimetopen o el sulfametoxazol. El trimetopen 8 miligramos, el sulfametoxazol 40 miligramos. ¿Ya? Y posteriormente vamos a hacer el tratamiento con la vacuna, ¿no?, que ya las indicaron, la misma vacuna que se coloca a los 2 meses, 4 meses y 6 meses. ¿Ya? Nada más, ven rapidito. Ahora vamos.